¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? ¿Alguien se acuerda? Hola. Células. Bien. Bueno, esto que estamos viendo acá, obviamente, como les dije anteriormente, es lo que es el sarcómero, ¿no? El sarcómero no es más que la unidad funcional de la miofibrilla. No se olviden, ¿ya? Que este obviamente es una representación esquemática de lo que es el sarcómero, ¿ya? Que obviamente está dentro de dos líneas Z, ¿no? Como lo dice, ¿no? Esta es la línea Z, una línea Z, otra línea Z, y aquí está el sarcómero. Y esto que vemos así son los filamentos, miofilamentos finos, y estos del centro, los miofilamentos gruesos. ¿Ya? Lo que les muestra directamente aquí, en este gráfico, es de que aquí hay un sarcómero que está, como dice acá su nombre, distendido, ¿ya? Distendido o elongado, donde vemos que los miofilamentos finos están en esta posición, pero fíjense hasta dónde llegan. Llegan hasta acá. Y el miofilamento grueso no está en contacto todavía con el miofilamento fino, ¿ya? Y está obviamente aquí, pero sin contacto todavía con él. Entonces está distendido. Aquí está relajado, ¿ya? Hay ya algo de contacto con el miofilamento fino y fíjense cómo está cuando está totalmente contraído. Entonces, los miofilamentos finos con los gruesos casi están en 100% de contacto, y así como se produce obviamente la contracción esquemática a nivel de todo el sarcómero, ¿ya? Eso en el sarcómero. Ahorita lo que vamos a ver más que todo es la parte del músculo cardíaco. Bien. Hay una parte, hay un gráfico que les explicaba en el anterior libro, en la anterior clase, que está acá. Este gráfico es muy, muy importante que lo sepan, porque les dice la comparación de los tres tipos musculares que hay, del tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. Fíjense que el tejido esquelético, las células son obviamente son largas, ya, son con estrías transversales, pero sus núcleos son periféricos, como vemos acá, están siempre en la periferia. En cambio, en el tejido muscular estriado cardíaco, sus núcleos son totalmente centrales, ¿ya? Y obviamente en el tejido muscular liso, pues las células son así alargadas, ¿ya? Y con su núcleo central, pero no presentan las estrías transversales, ¿ya? Entonces, aquí dice dónde es la ubicación, ¿no? El músculo esquelético, obviamente, están asociados con el esqueleto, con todos los huesos, ¿no? Del cuerpo, ¿ya? Hay también los estriados viscerales, por ejemplo, donde están en la lengua, en el esófago, en el diafragma, ¿ya? Son ejemplos que hay acá. Y el cardíaco, obviamente, está en el corazón, las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares, son los vasos que llegan al corazón. Y el músculo liso, pues está en los vasos sanguíneos, en las venas, en las arterias, ¿ya? En los capilares, ¿no? Y en las vísceras, ¿no? Ya dijimos que son las vísceras, que son todos los órganos, ¿ya? Que componen, que están dentro de lo que es el tórax. Ahí están el pulmón, está obviamente el corazón, está también los bronquios, ¿no? Todo eso, digamos, está conformado por músculo liso. Los órganos que están dentro del abdomen, que son, obviamente, ahí tenemos al hígado, tenemos al páncreas, tenemos al riñón, tenemos al estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Todos esos están conformados también por músculo, tejido muscular liso, ¿no? Y los órganos
obviamente que están dentro de lo que es la cabeza, ¿no? La calota craneana, que está ahí obviamente el cerebro, el cerebelo, todo también está conformado por tejido muscular liso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, vamos a admitir uno más y vamos a hablar de lo pendiente. Bien, el tejido muscular cardíaco. Este tejido muscular cardíaco, ¿ya? Es estirado y tiene el mismo tipo y la misma distribución de filamentos contráctiles que el músculo esquelético. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que normalmente si lo vemos nosotros en unas láminas, pues vamos a ver también que son células alargadas, que tienen las estrías transversales, ¿ya? Pero la diferencia es que en el tejido muscular estriado cardíaco los núcleos son centrales y no son periféricos como en el tejido muscular estriado esquelético. Las células musculares cardíacas, ¿ya? Que son llamadas miocitos, estas células musculares cardíacas, son células cilíndricas, igual obviamente que las estriadas esqueléticas, cortas, con un solo núcleo posicionado centralmente. Están unidas entre sí por discos intercalares para formar una fibra muscular cardíaca. Bien, a eso me voy. ¿Se acuerdan que les hablé de una estructura que solamente la encontrábamos en el músculo liso? ¿No? Y donde están unidos obviamente los miofilamentos de actina y de miosina. ¿Quién me dice qué se llamaban esas estructuras que están dentro del músculo liso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién tiene buena memoria? Les voy a ayudar con un gráfico. ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Qué se llama esto? Donde están los filamentos de actina y miosina ahí unidos. Esto que está dentro del músculo, del tejido, de la célula del tejido muscular liso, son los cuerpos densos. ¿Ya? Esto solamente lo vamos a encontrar a nivel de tejido muscular liso. No se olviden. Pregunta examen. ¿Ya? Ahora, en el tejido muscular cardíaco, vean, volviendo al tema, en el tejido muscular cardíaco, estas estructuras que vemos acá, que se llaman discos intercalares, ¿ya? Solamente las vamos a ver en el tejido muscular estriado cardíaco. No la van a ver en ninguna otra parte más de la anatomía humana, ¿ya? ¿Y esto qué hay? ¿Qué representan estos discos intercalares? Estos discos intercalares representan en medios de unión, ¿ya? Especializada, ¿ya? De célula a célula, que contienen tipo fascia adherens, ¿ya? Y uniones de hendidura y de mácula adherens, o sea, desmosoma. En otras palabras, los discos intercalares son uniones especializadas de célula a célula, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta parte que dice discos intercalares. La célula muscular estriada cardíaca es cilíndrica, tiene estrías transversales, tiene núcleos centrales, pero lo que más la caracteriza son estos discos intercalares, que son medios de unión de célula a célula, ¿ya? Ustedes saben que el corazón tiene que latir 365 días del año y obviamente 24 horas al día, porque si no late, significa que estamos con San Pedro. No hay de otra, ¿no? Saben que el corazón se para y ya no estamos aquí, significa que ya estamos en otro lado, ¿no? Bien. Una cosa importante también decirle de que aquí en el músculo cardíaco se tienen unas mitocondrias mucho más grandes, ¿ya? Ustedes saben que la mitocondria son organelos donde normalmente cuando se habla de mitocondria se habla de energía. Entonces las mitocondrias del corazón son mucho más grandes porque tienen que tener depósito de energía suficiente porque no para de latir, ¿ya? El corazón late de una manera coordinada,
¿ya? Y de una manera automática, ¿ya? Porque tiene unas células especiales, que vamos a ir ahorita a eso, unas células especiales que son las células de conducción cardíaca, ¿ya? Es muy importante, ahorita las vamos a nombrar. Entonces, la frecuencia cardíaca, es decir, cuántos latidos por minuto tiene que estar el corazón para considerarse normal. El valor normal es de 60 latidos a 100 por minuto que tiene que tener. Cuando está por debajo de 60, el corazón late lento y a eso se denomina bradicardia, con B grande, bradicardia. Y cuando está arriba de 100 por minuto, se llama taquicardia. ¿Han escuchado hablar de esa palabra, taquicardia? Sí, doctor. Perfecto, entonces eso es cuando está por arriba de 100 latidos por minuto, taquicardia. Y cuando está por debajo de 60 latidos por minuto, se llama bradicardia, ¿ya? Entonces, eso es lo normal del corazón, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, la célula muscular cardíaca tiene unas células musculares, que aquí la flechita les estoy diciendo, de conducción especializada, células musculares de conducción cardíaca, llamadas también fibras de Purkinje, ¿ya? Estas tienen una contracción rítmica espontánea, ¿no? Significa espontánea, significa que laten solas, ¿ya? Sin que nadie les dé una orden, obviamente. El corazón es un órgano que late, que funciona ya gracias al sistema nervioso autónomo, que ya vamos a hablar de eso cuando avancemos tejido nervioso, ¿ya? Entonces nosotros no lo controlamos el corazón, lo controla el sistema nervioso autónomo. Generan y transmiten con rapidez los potenciales de acción en varias partes del músculo cardíaco, ¿ya? Entonces, aquí dice, el sistema nervioso autónomo regula el ritmo de contracción del músculo cardíaco, ¿ya? Es muy importante, entonces, mencionarle esto acerca del tejido muscular cardíaco. Ahorita vamos a ver cómo nosotros vamos a ver en el microscopio, ya cómo vamos a diferenciar de un tejido muscular estriado esquelético a un tejido muscular estriado cardíaco, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aquí, esto que les estoy mostrando es lo que les mostré anteriormente. Entonces, vemos una célula de un tejido muscular estriado esquelético. Vemos las estrías transversales, ya, como estamos viendo acá. Vemos los núcleos que son periféricos, ¿no? Periféricos, no hay ninguno que está aquí en el centro, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que estamos frente a un tejido muscular estriado, ¿ya? Esquelético, pero cuando vemos esta imagen que está aquí, ya es totalmente distinta y nos vamos a dar cuenta que de este detalle. Fíjense ustedes que también tiene las estrías transversales, ya. Aquí lo vemos, las estrías transversales, vemos aquí cómo está así, las estrías transversales. Pero fíjense, aquí hay una flecha, aquí hay una, acá hay otra flechita, acá hay otra flechita, otra. Y esa flecha, fíjense ustedes en el detalle de la foto esta que está muy bien tomada, hay como que se oscurece más una línea. Hay una línea que se oscurece más, que atraviesa como si fuera una estría más en la célula muscular cardíaca, ¿ya? Esos son los famosos discos intercalares. Estos son discos intercalares, acá hay otro disco intercalar, aquí hay otro disco intercalar, hay otro disco intercalar, otro disco intercalar, ¿ya? Aquí hay otro disco intercalar, acá hay otro disco intercalar, entonces son discos intercalares. Entonces, donde vemos los discos intercalares significa que hay un sitio de unión de célula a célula más fuerte, porque el corazón obviamente tiene que ser totalmente bien unido fuertemente entre célula y célula, porque como les dije anteriormente, tiene que latir
365 días del año y obviamente 24 horas al día, ¿ya? Y obviamente los núcleos son centrales, ya están dentro, en el centro de la célula cardíaca, ¿ya? Y no están periféricos, obviamente, como los tenemos en el tejido muscular estriado esquelético. Esa es una diferencia muy importante, ¿ya? Que puede ser de pregunta de examen, por ejemplo, directamente decirles dónde se encuentran los discos intercalares, ustedes ya van a decirme en qué tejido muscular está, ¿ya? Bien, entonces, normalmente el tejido muscular estriado cardíaco, ¿ya? Vamos a avanzar, obviamente, cuando ya veamos aparato cardiovascular ya más detallado y obviamente más desde un punto de vista macroscópico, y al corazón ahora lo estamos viendo desde un punto de vista microscópico. Y bueno, decirle para terminar directamente que este corazón tiene unas células de conducción cardíaca que son especializadas, ¿ya? Que van a conducir estas células el famoso impulso que va a generar obviamente el pulso, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Todo eso lo hacen y lo elaboran en conjunto, ¿ya? Que están, estas células de conducción cardíaca están por todo el músculo del corazón y de manera coordinada y rítmica, ¿ya? Generan lo que es el pulso, ¿no? Es decir, la contracción muscular. Y obviamente que al contraerse el corazón es cuando manda toda la sangre hacia todo el sistema para que oxigene y nutra todo nuestro organismo, ¿ya? Bien, dentro de lo que dice cuando hay una lesión de este músculo cardíaco, cuando se lesiona el músculo cardíaco, cuando hay una lesión, es decir, cuando hay un daño del músculo cardíaco, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este músculo cardíaco? La célula obviamente se muere. Eso es lo que se denomina el famoso infarto del corazón. Es decir, la arteria que lleva la sangre al corazón, ¿ya? Esa arteria se bloquea, ya sea por un coágulo o porque se rompe por dentro la arteria y se sale un coágulo y bloquea totalmente la sangre que se iba a conducir por ese vaso, y obviamente todo lo que está por delante de esa obstrucción pues deja de recibir ya oxigenación y obviamente se muere, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce con el nombre de infarto del corazón. Pero los infartos pueden ocurrir en cualquier parte del organismo, no solamente en el corazón. O sea, la no llegada de sangre a una cierta zona, eso se llama infarto, ¿ya? Y en un infarto, pues obviamente el tejido que está delante de esa obstrucción se muere. Y obviamente que cuando no pasa sangre, donde no llega la sangre, duele. O sea, los infartos duelen, ¿ya? Es lo mismo que ustedes se pongan una liga, digamos, a uno de sus dedos o una pita y lo aprieten fuerte. Después de cierto tiempo, y a ver si van a aguantar y qué color se le va a poner el dedo. El dedo se le va a poner de un color morado y hasta negro, ¿no? Entonces, y ustedes no van a aguantar el dolor. Entonces, es lo mismo que le va a suceder en el corazón cuando una de las arterias, digamos, que lleva oxígeno y nutre al corazón se va a bloquear. Ese es el famoso infarto, ¿no? Cuando este corazón se daña, es decir, cuando se produce el infarto, cuando se daña, la célula muscular cardíaca obviamente muere. Y ya esta célula muscular cardíaca, ya que se muere, ya no se va a recuperar normalmente. Entonces va a haber una cicatriz, se va a producir, digamos, una reparación, pero la reparación es de tejido conectivo denso, ¿ya? Es un tejido conectivo denso
donde ya el movimiento de ese músculo cardíaco ya no es igual a de los demás, ya no se va a contraer rítmicamente, ya esa parte directamente va a quedar sin movimiento, y esas son las secuelas que va a dejar, digamos, un infarto del corazón, ¿ya? Entonces, normalmente tenemos unas enzimas nosotros en el tejido muscular que cuando se infarta, pues nos van a decir que hay daño muscular, y esas enzimas en el corazón principalmente son las troponinas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes que están estudiando bioquímica y el médico les va a pedir, el paciente va a llegar, ¿ya?, con las molestias como si haya tenido un infarto. Entonces ustedes, el médico agarra y le dice, muy bien, vamos a hacer unos análisis para confirmar si su corazón verdaderamente ha tenido un infarto, y le pedimos esas enzimas cardíacas. Entonces el doctor le pide troponina, ¿ya? Si las troponinas están elevadas en sangre, significa que verdaderamente el paciente ha tenido un infarto del corazón, y obviamente ya se va a quedar internado porque tienen que hacerle otros estudios adicionales para ver que no se siga dañando ese corazón, y si se puede salvar más células, mejor, digamos. ¿A qué me refiero con eso? De que mientras más horas pasen en un infarto, más células cardíacas se van a morir. Entonces, tenemos tiempo hasta máximo máximo unas 12 horas ya para recuperar, digamos, esas células. Es decir, ¿cómo se recupera? Al paciente obviamente le hacen un estudio que se llama coronario angiografía. Le canalizan la arteria, ya, por ahí la arteria puede ser por la arteria femoral, esa que nace del muslo, del hueso femoral, hay una arteria femoral. Le hacen un tajo a la arteria, le colocan un catéter. El catéter es como decir, digamos, una guía, obviamente con un agujerito, digamos, en el centro, como una bránula, o es una bránula, es como una aguja larga, ¿ya? Obviamente las agujas tienen por el centro por donde pasa el líquido. Entonces es una aguja de un material especial de plástico, por así decirlo, ¿ya? Pero es muy larga, y se va por la arteria y se dirige hasta el corazón. Ya lo pueden hacer por la vía femoral, o también lo pueden hacer por el brazo, por la vía radial, por arteria radial. Entran hasta las coronarias. Entonces introducen un contraste, porque ese catéter obviamente agarran y le colocan un contraste para que se dibuje las arterias en el aparato, en el cine coronario angiógrafo, y el doctor va a ver ahí el dibujo de todas las arterias coronarias que están dando sangre al corazón, y ahí se va a dibujar que en una de ellas hay una obstrucción, y el doctor directamente va a sacar esa obstrucción de esa arteria, y va a volver otra vez el flujo de sangre normal a ese corazón. Entonces, eso se tiene que hacer antes de las 12 horas para que no haya un daño de la célula muscular cardíaca, ¿ya? Muy bien, entonces, con eso vamos a terminar lo que es el tejido muscular cardíaco, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a lo que corresponde a tejido nervioso, ¿ya? El tejido nervioso es un tejido, ¿ya?, que permite que el organismo responda a los cambios continuos de su medio externo. Es decir, es lo que a nosotros nos conecta, digamos, con el medio externo que nos rodea, ¿ya? Es importante
decirle ese concepto, ¿ya? El tejido nervioso entonces nos conecta a nosotros, ¿ya? Con todo el medio externo que nos rodea, ¿ya? También con el medio interno, controla e integra las actividades funcionales de los órganos y aparatos desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional tiene sus divisiones. Entonces, en otras palabras, el tejido nervioso, ya, obviamente forma parte del sistema nervioso, entonces va a permitir que el organismo responda a cambios continuos, ya, de su medio externo e interno, y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y de los aparatos, ya. Desde un punto de vista anatómico, se va a dividir en lo siguiente. Entonces es importante que tener ese concepto. Ahorita vamos a ir ahí. Bien, acá está. El sistema nervioso, lo que les decía antes, ya, aquí está, va a permitir que el organismo responda a los cambios continuos de su medio externo e interno y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y aparatos. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso se va a dividir en, ¿ya? No se olviden, aquí estamos hablando de un punto de vista anatómico, o también se puede decir anatómicamente el sistema nervioso se va a dividir en, uno, sistema nervioso central, que se va a abreviar así, SNC, mayúscula, sistema nervioso central, que consiste en el encéfalo y la médula espinal. O sea, es decir, aquí el encéfalo es el cerebro y el cerebelo. Ahí se denomina encéfalo, el cerebro y cerebelo y la médula espinal. Contenidos dentro de la cavidad craneana y dentro del conducto vertebral respectivamente, ¿ya? Entonces no se olviden, ahí tenemos ya desde un punto de vista anatómico se va a dividir el sistema nervioso en sistema nervioso central. Sistema nervioso central ya consiste en el encéfalo y la médula espinal, es decir, encéfalo es el cerebro y cerebelo y la médula espinal. ¿Dónde está el cerebro y el cerebelo alojado? En la cavidad craneal. ¿Y dónde está alojada la médula espinal? En el conducto vertebral. Entonces a eso se refiere respectivamente. Pero también se va a dividir anatómicamente en sistema nervioso periférico, abreviado de esta manera, SNP, ¿ya? Que está compuesto por los nervios craneanos, es decir, fíjense, nervios craneanos. ¿Qué significan nervios craneanos? Son nervios que van a nacer en el cráneo, ¿ya? Nervios raquídeos y periféricos. Los nervios raquídeos, pues obviamente van a nacer de la columna vertebral y los periféricos, ¿ya? Entonces, y van a conducir los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central, ¿ya? Hacia todos los otros partes del cuerpo situados fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Ese es el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces va a estar compuesto por los nervios craneano, raquídeo y periférico. Y el central va a estar compuesto por el encéfalo, que es el cerebro y cerebelo, y la médula espinal, ¿ya? Y desde un punto de vista funcional, ¿ya? El cerebro ya se va a dividir también en esto que les digo a continuación. Funcionalmente se divide en sistema nervioso somático, se abrevia SNS, o de la vida en relación, que consiste en la parte somática, ¿ya? Viene esta palabra somática, viene del griego soma, que significa cuerpo. Entonces, en otras palabras, ya al saber eso, ya vamos a decir que el sistema nervioso somático, ¿ya?
o de la vida en relación, consiste en las partes del cuerpo, ¿ya? Este sistema nervioso se encuentra obviamente en todo lo que son, en todo el cuerpo, en otras palabras, ¿ya? Incluyendo en el sistema nervioso periférico y central, proveyendo principalmente qué es lo que hace este sistema nervioso somático. Inervación motora y sensitiva a todo el organismo, excepto a las vísceras, al músculo liso y a las glándulas, ¿ya? Entonces, estamos viendo ya la cosa desde un punto de vista funcional, ya no anatómico. Entonces, estamos viendo ya a este sistema nervioso o a este tejido nervioso, ya estamos viendo que funcionalmente se divide en sistema nervioso somático. Es decir, que este sistema nervioso somático se va a encargar ya de dar inervación motora y sensitiva a todo el organismo, excepto a las vísceras, al músculo liso y a las glándulas. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que cuando hay un accidente de la columna y de donde está la lesión hacia abajo, pues ya no va a haber, digamos, ese estímulo motor, ese músculo ya no va a tener, digamos, esa inervación. Entonces ese músculo se va directamente a achicar, se va a atrofiar, y que casi lo mismo ocurre cuando se enyesan, cuando ustedes tienen alguna fractura, lo mismo. Entonces, este sistema nervioso somático es el que se encarga de eso, el que va a dar la inervación tanto motora como sensitiva a todas las partes del organismo. Motora, no se olvide, significa movimiento motor, y sensitivo obviamente significa la sensibilidad, principalmente el dolor, ¿ya? Pero este sistema nervioso somático no va a inervar las vísceras, es decir, nada que ver, digamos, con el hígado, con el corazón, con los pulmones, con el páncreas, con el estómago, con los riñones, nada que ver. Tampoco con el músculo liso, ¿ya? Y tampoco con las glándulas, ¿no? Entonces, eso tienen que saberlo también. Y se va a dividir también en sistema nervioso autónomo. Ahora ya vamos a saber lo que es el sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí hay esta palabra, digamos, vegetativo. Normalmente ustedes han escuchado hablar de que cuando una persona tiene una enfermedad, que en el cerebro, digamos, se le reventó un vaso, una arteria, y obviamente llegó a vivir el paciente, pero quedó, digamos, de una forma de vida vegetal. ¿Han escuchado eso? Quedó vegetal. ¿Han escuchado hablar? ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente ha quedado como una planta, es decir, totalmente dependiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta, digamos, en el jardín? La planta en el jardín vive sola, capta, digamos, la energía, digamos, del sol, ¿ya? Pero si a esa planta no la regamos todos los días, no le ponemos un buen abono, no la cuidamos, pues esa planta se va a morir. Entonces, lo mismo con la persona humana, digamos, que ha tenido una lesión en el cerebro y que ha quedado totalmente vegetal, ¿ya? Va a tener todas estas funciones, va a poder respirar, va a poder hacer sus necesidades, va a orinar, va a defecar, pero no va a estar consciente absolutamente de nada, ni siquiera va a tener dolor. Entonces quedan como una planta. A eso se refiere el sistema nervioso autónomo y vegetativo. Es un sistema nervioso que se manda solo, ¿ya? Entonces a eso se refiere, y nosotros no lo controlamos. La conciencia nuestra no lo controla. No ha llegado todavía la inteligencia humana a controlar el sistema nervioso autónomo, ¿no? A eso me refiero. Por ejemplo, está formado este sistema nervioso autónomo por las partes autónomas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico.
y este va a proveer inervación, es decir, va a inervar, ¿ya?, al músculo liso, que el sistema nervioso somático no lo irrigaba, el músculo liso, ¿ya? Va a proveer inervación al sistema de conducción del corazón, ¿ya?, también llamado sistema cardionector. Entonces, que obviamente este sistema nervioso somático no lo inervaba, pero sí el autónomo, como decíamos antes, y también a las glándulas. Entonces, todo esto que es el excepto del sistema nervioso somático, lo hace el sistema nervioso autónomo. Inerva las vísceras, inerva el músculo liso e inerva las glándulas. Este sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo, ¿ya? Este sistema nervioso autónomo se va a subclasificar, ¿ya? Subclasificar en una división simpática y una división parasimpática. Esto un poquito normalmente como lo complica, pero cuando yo quiero simplemente a ustedes explicarles esto bien sencillamente, ¿ya?, diciendo que cuando ustedes escuchan el sistema nervioso autónomo en la parte en la división simpática, cuando escuchan la palabra el sistema nervioso simpático, ¿ya?, simpático, hablan de que se le vaya a la mente directamente la adrenalina. Anótense, cuando hablen del sistema nervioso simpático, directamente relaciónenlo con la adrenalina. Ya ustedes saben lo que es la adrenalina. Es una sustancia, ¿ya?, que directamente cuando está circulando mucho en sangre, directamente, obviamente nos da fuerza, nos da energía, ¿ya?, para salir de un estado de riesgo que normalmente podemos tener. Directamente la adrenalina la segrega, ¿dónde se produce en las glándulas suprarrenales. ¿Qué son las glándulas suprarrenales y dónde se encuentran? Como su nombre lo dice, supra significa arriba, renales significa arriba del riñón. Entonces la adrenalina se encuentra en las glándulas suprarrenales, que están en una glandulita arriba del riñón. Y cuando escuchan la palabra simpático es cuando se va a liberar esa sustancia que es la adrenalina. Y una división parasimpática, cuando escuchen la palabra parasimpática, es otro neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿ya?, la acetilcolina. Y un tercer componente, que es la división entérica. La división entérica normalmente va a estar a nivel del intestino, ¿ya? La palabra entérica se refiere a que está a nivel de los intestinos. Aquí dice, inerva el tubo digestivo y puede funcionar de forma independiente, ¿ya? Resumiendo, entonces el tejido nervioso, ¿ya?, se va a dividir desde un punto de vista anatómico en sistema nervioso central, ¿ya?, y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir, ¿ya?, es decir, el sistema nervioso central está compuesto, ¿cuáles son los componentes? Está compuesto por el encéfalo, que es el cerebro y el cerebelo, y la médula espinal. El sistema nervioso periférico va a estar compuesto por los nervios craneanos, que salen obviamente del cráneo, del cráneo, de la cabeza, los nervios raquídeos, que van a salir de lo que es la médula espinal, y los periféricos, ¿ya? Y lo de abajo, desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se va a clasificar o dividir en sistema nervioso somático, ¿ya?, que se va a encargar de inervar motoramente y sensitivamente a todo el organismo, pero no a las vísceras, no al músculo liso y no a las glándulas. Y el sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo, que se va a encargar obviamente de inervar al músculo liso, al sistema de conducción del corazón y a las glándulas, ¿ya? Y este sistema nervioso autónomo se va a subclasificar en
una división simpática o sistema nervioso simpático y una división parasimpática o sistema nervioso parasimpático. Cuando hablemos del sistema nervioso simpático, significa que estamos hablando de la adrenalina, que es una hormona, ¿ya? O un neurotransmisor, que cuando lo tenemos en elevadas concentraciones en sangre, significa que estamos defendiéndonos de algo. Por ejemplo, si ustedes están caminando por la calle y de pronto se les aparece un perro bravo y ustedes tienen que correr para que no los muerda, directamente se estimula la adrenalina. Y la adrenalina a ustedes lo va a hacer correr hasta más fuerte que el perro. Y si hay un árbol cerca, ustedes se van a subir a ese árbol y ustedes no se van a dar cuenta cómo llegaron hasta la punta del árbol. ¿Por qué? Porque la adrenalina le va a dar toda la fuerza necesaria para cumplir eso, porque ustedes están defendiéndose de algo imprevisto, ¿ya? Ese es un ejemplo. Y la parte de la división parasimpática, que les dije que es la acetilcolina, normalmente cuando está el sistema nervioso parasimpático activo, es cuando nosotros estamos durmiendo, ¿ya? Cuando estamos durmiendo, estamos en reposo, entra el sistema nervioso parasimpático para recuperar energía, ¿ya? Para que al día siguiente, obviamente, sigamos estudiando y siguiendo las actividades diarias que normalmente hacemos. Entonces, el sistema parasimpático, que el neurotransmisor de la acetilcolina, normalmente nos hace recuperar energía para el día siguiente, ¿ya? Y la división entérica, que solamente corresponde al tubo digestivo, ¿ya? También, obviamente, todo lo que estamos hablando acá, no nos olvidemos, estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Todo es comandado, ¿ya? Por este sistema nervioso. Nosotros, en la conciencia nuestra, no se la toma en cuenta aquí. Ellos son totalmente automáticos, ¿ya? Automáticos. Muy bien. Entonces, vamos a ahora hablar ya de aquí estamos. Bien, composición. ¿Cómo está compuesto este sistema nervioso o tejido nervioso? El tejido nervioso está compuesto principalmente por dos tipos principales de células. Es decir, solamente tiene dos tipos de células, ¿ya? Las neuronas y las células de sostén, ¿ya? Las neuronas y las células de sostén. Vamos a hablar de la neurona. La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del tejido nervioso y está compuesta por un cuerpo celular o soma que contiene el núcleo, ¿ya? Y muchas prolongaciones de longitudes variables, ¿ya? Que son obviamente las dendritas. Ya se las voy más adelante se las voy a mostrar. Las neuronas se especializan en recibir estímulos de otras neuronas y en conducir impulsos eléctricos a otras partes del tejido a través de sus prolongaciones, ¿ya? Están organizadas estas neuronas en forma de una red, ¿ya? Que se comunican en forma integrada, en la que no hay, digamos, en la que es típico que varias neuronas se vinculan así como manera de eslabones o como así, como una carrera de posta, ¿ya? Se van pasando la información de neurona a neurona, a eso se refiere. Y así es como se envía, digamos, el impulso nervioso de una parte del sistema hasta otra parte del sistema nervioso, ¿ya? Los contactos que hay entre una neurona, ¿ya? Y otra recibe el nombre de sinapsis. Lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué son las sinapsis? Estas son palabras nuevas que ustedes están aprendiendo. Fíjense cómo se escribe. Sinapsis, ¿no? Con S y con una P. Son palabras nuevas, ¿ya?
Entonces, recapitulando, en la composición del sistema nervioso está compuesto por dos tipos principales de células, las neuronas y las células de sostén. ¿Ya? No se olviden entonces de eso. La neurona es la unidad funcional, ¿ya?, del tejido nervioso. No se olviden. Y estas son las otras células de sostén. Son células no conductoras, en cambio las neuronas son conductoras, conducen el impulso nervioso. Las células de sostén no son conductoras, ¿ya?, y que están en contacto estrecho con las neuronas. En el sistema nervioso central, estas células de sostén, ¿ya?, se van a llamar neuroglia. Otra palabra nueva de ustedes que van a aprender, neuroglia, o también solo glia, pero del sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico están representadas por las células de Schwann. Así se escribe Schwann también. Otra palabra nueva que van a ver. Células de Schwann. Fíjense cómo se escribe. S-C-H-W-A-N-N. O también llamada lemocitos. Y las células satélite, ¿ya?, o anficito. Entonces, recapitulando, las otras células que componen el sistema nervioso central son las células de sostén, que no son conductoras, ¿ya?, que están en contacto estrecho con las neuronas, ¿ya?, y en el sistema nervioso central estas células de sostén se van a llamar neuroglia o solo glia, y obviamente estas neuroglias son, en el sistema nervioso central, más adelante las vamos a hablar, son 4 células que componen la neuroglia del sistema nervioso central, y aquí en el sistema nervioso periférico la componen solamente estas 2 células, la célula de Schwann o lemocito y la célula satélite o anficito, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la célula de Schwann. Las células de Schwann rodean las prolongaciones axónicas de las neuronas, las aíslan de las células y la matriz extracelular, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita, principalmente vamos a verlo con un dibujo, ¿ya? Vamos a ver ahorita cómo se ve una neurona para... A ver si tenemos un dibujo de una neuronita por ahí. Vamos a ver una neuronita. No hay hecho una neurona por acá. A ver. Ya vamos a ir para la otra clase mejor. Vamos a hacer esa representación de la neurona. No sé por qué no hay un gráfico de la neurona. Aquí hay, a ver. A ver. No está. Bien. Entonces, vamos a hablar, ¿ya? Y sigamos hablando de lo que es las células de sostén, yo le voy a dar un ejemplo que ya le he dado en la otra vez también de la misma forma. La composición del tejido nervioso, del sistema nervioso, se va a componer obviamente de 2 células. Se va a componer de la neurona y de la célula de sostén. Un ejemplo, digamos, como el mismo nombre dice, células de sostén, que están sosteniendo algo. Esta célula de sostén es como si fuera una gelatina, y si agarramos y le colocamos ahí unas uvas pasas y cuando la gelatina se solidifica, pues esta gelatina va a ser como la célula de sostén. Van a estar alrededor de las neuronas y las van a sostener,
¿ya? A eso se refiere como célula de sostén. Y de esa hay en el sistema nervioso central hay son 4, y en el sistema nervioso periférico son esas 2 que les dije, las células de Schwann y las células satélite. ¿Y qué funciones tienen estas células del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico? Proveen aquí el sostén físico, es decir, protección para las delicadas prolongaciones de las neuronas, es decir, las protegen a las neuronas, ¿ya? Aislamiento eléctrico para los somas y las prolongaciones de las neuronas, es decir, la aíslan, ¿ya? ¿No? Protegiéndolo a las partes de la neurona, y también mecanismos de intercambio metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas, ¿ya? Entonces todo eso ayudan, digamos, esta célula de sostén a la neurona, y trabajan obviamente en mutuo contacto, intercambiando todo esto que estamos hablando, ¿ya? Bien, aquí vamos a terminar con esto, ¿ya? Vamos a hablar ahora específicamente de lo que es la neurona, ¿ya? No nos olvidemos, nuevamente recapitulando, la neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso, ¿ya? Vamos a terminar con este temita. El sistema nervioso humano, fíjense, contiene más de 10.000 millones de neuronas. Aunque exhiben la mayor variación en cuanto a forma y tamaño con respecto a cualquier otro grupo de células del organismo, las neuronas se clasifican dentro de 3 categorías generales, ¿ya? Es decir, la unidad estructural y funcional del tejido nervioso se llama neurona. Esa es la célula que representa el sistema o tejido nervioso, neurona. Y el humano nace con 10.000 millones de neuronas, ¿ya? Entonces, hay una teoría que dice que tiene tantas neuronas el humano que puede hacer, digamos, de su vida muchas cosas, intoxicarse, matar neuronas, y no las va a acabar, digamos, nunca las neuronas funcionantes que tiene, y va a siempre tener una cantidad suficiente para vivir sus 100 años que normalmente lo da, digamos, teóricamente en los libros, ¿no? Entonces son 10.000 millones de neuronas, ¿ya? Eso quería decirles también. ¿Y cuáles son los componentes funcionales de una neurona? El cuerpo, ¿ya? También se llama soma, el axón, las dendritas, ¿ya? Y los contactos sinápticos. Eso se lo voy a mostrar después con un gráfico, ¿ya? Entonces, vamos a quedar aquí porque tienen otra clase ya, ¿no? ¿Hola? Sí, doctor. Muy bien, entonces el lunes acabamos con este tejido. Les voy a mandar ahorita para que ahora lo vayan estudiando todo lo que tenemos respecto a esto, y el dibujo de una neurona para que lo vayan viendo, y lo explico también en la clase que viene de lunes, ¿ya? Bueno, gracias. Muy bien, entonces que les vaya bien, ¿ya? Cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, mi estimado doctor. Cuídense mucho, de buena manera.
Ya había terminado ya.